por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el motivador de vida José Antonio Tabora Wilson, Life Coach de Oficina Jurídica Virtual y de la radio 930 AM Radio Costa Rica. Hoy tengo como invitado un doctor del Hospital Metropolitano. Hoy el Hospital Metropolitano nos está patrocinando con la presencia del médico, el doctor Roberto López. La pantalla no la veo encendida, para que sepan, en producción está apagada, necesito ver si la encienden, ¿verdad? Entonces, quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy especial, que es toda esta situación que estamos viviendo a través de las enfermedades, de la pandemia, del COVID, ¿verdad? Y para eso tenemos a nuestro invitado especial, que es el doctor Roberto López. ¿Usted me escucha, doctor? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo estás? Sí, sí lo oigo muy bien. Ajá, muy bien. Bueno, cuéntenos en materia, entrando en materia, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Qué perspectiva le da un doctor como usted al país ahorita? ¿Qué puede decirnos usted de lo que el país está pasando en este momento? Bueno, primero que todo, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Con respecto a su pregunta, la parte que estamos viviendo ahorita, se podría decir que todavía estamos en un pico alto de contagios, así como también de internamientos. Falta todavía ver lo que son las respuestas de las medidas de la restricción para ver entonces si podemos llegar a bajar, a aplanar esta curva de contagios. Sí, por lo menos de la parte clínica se ha visto un poquito más de conciencia con respecto a los cuidados de las personas con las mascarillas, el lavado de manos. Pero la actualidad nacional ahorita es que todavía seguimos en un estado pues, de alerta bastante importante y tenemos que seguirnos cuidando todos. Sí, cuando hablamos de alerta nacional y vemos que el ministro de Salud está dando conferencias de la cantidad de enfermos, de los que entran a hospitales, de los que salen de hospitales, usted puede ver si hay alguna mejoría. ¿Usted cree que sí están funcionando las vacunas que están poniendo en el país? Sí, señor. A pesar de que todavía tenemos una alta cantidad de personas contagiadas, así como también de internamientos en unidades de cuidado intensivo, sí se ha visto una discreta disminución con respecto a semanas pasadas. Esta disminución, pues paulatinamente se va a ver de mayor manera cuando haya pues más impacto con respecto a la parte de la conciencia, así como también de las restricciones. Claramente también la parte de la vacunación, mientras más a gran escala se haga, pues por supuesto es más pertinente tener en cuenta de que mientras más personas estén vacunadas, pues claramente la tasa de contagio va a disminuir. Claramente, puede pasar de que usted, digamos, se vacune y es muy común que la gente te diga, mira, es que me vacuné con la primera dosis y me dio COVID. Usualmente eso es cuando ya la persona venía con la infección y se le manifestó ya después de lo que es la vacuna. Más sin embargo, mientras más gente esté protegida, pues eventualmente menos complicaciones va a generar y claramente eso va a incidir en menos internamientos o menos consultas en la sala de urgencias. Sí, cuando hablamos de hospitales
privados como el Hospital Metropolitano, la gente llega y hace consultas como de que si le pueden cobrar, que cuánto cuesta, y eso no se está dando en el país en este momento, ¿o sí? Con respecto a la consulta, A la vacuna. bueno, Ujú. la vacuna. Sí. Bueno, sí hay muchas dudas con respecto a cuándo es que se va a aplicar la vacuna a nivel privado. Para eso todavía no hay una respuesta, porque el mecanismo COVAX internacional, que es lo que permite que la mayoría de países que no tienen tantos recursos, como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, que tienen muchos recursos para poner investigación, así como también la parte de las vacunas, se ha visto de que mucha gente está muy ansiosa, por así decirlo, de ver cuándo. No podría dar una fecha porque no hay datos todavía para decir, mira, en tal fecha es que se va a empezar la parte privada. Claramente sí hay conversaciones, y eso ha salido en noticias nacionales, de que eventualmente llegará al mercado privado, pero no se sabe ni cuándo ni el costo. Aquí lo importante es que los que tengamos oportunidad de vacunarnos por la caja, hagámoslo. Los que tienen chance de salir fuera del país, háganlo también, porque mientras más gente esté vacunada, pues la protección y obviamente la inmunidad de rebaño se alcanzará más rápido. Sí, hay una mucha y muchísima población costarricense que ha estado viajando a Miami, Estados Unidos, a Sí. vacunarse y que ya se encuentran tienen muchas facilidades para vacunarse, que Ajá. llegan a las farmacias y desde que llegan lo hacen así. ¿Usted cree que eso vaya a pasar en Costa Rica? Que sea tan fácil vacunarse en una farmacia, en un hospital privado. ¿Cree que usted en este momento el país necesita esa gran oportunidad de que todos lo puedan hacer fácilmente? Sí, señor, sí concuerdo de que la facilidad para todos debe estar. Como mencioné anteriormente, el tiempo para saber cuándo pasará sí es difícil saberlo, porque con este mecanismo COVAX, que por ejemplo da vacunas a todos los países que no pueden poner tanto dinero, por así decirlo, hasta que estos países estén suficientemente cubiertos, ya me imagino que las compañías farmacéuticas tendrán un lote para empezar a vender de forma privada. Entonces, cuando eso pase, pues claro, será mucho más sencillo y mucho más rápido, más sin embargo, todavía creo que estamos a un mediano plazo de esa oportunidad. La gente piensa, muchos de la juventud piensa que esta vacuna es solamente para la gente de la tercera edad, que ellos no se van a enfermar porque estamos viendo que se ve por televisión que hay muchas fiestas clandestinas, que son aglomeraciones de personas y ellos no tienen temor de ser contagiados. ¿Es real esto que piensan que solo es para la gente diabética, que solo es para la gente hipertensa, que es solo para la gente de la tercera edad? ¿Qué me puede decir usted de esto? No, señor, es falso. El virus puede contagiar a cualquier persona y se ha visto en estudios clínicos que personas con y sin factores de riesgo están en igual chance de infectarse. Lo que sí se ha visto es que personas que tienen factores de riesgo, sea obesidad, sedentarismo, hipertensión, fumado, cuando hay una condición preexistente, eso da hincapié a que usted puede llegar a complicarse un poco más o que requiera observación hospitalaria. Más sin embargo, sí hemos visto que personas jóvenes sin ningún tipo de factor de riesgo también pueden complicarse. Por esa razón, se ha recomendado a todas las personas, sean jóvenes, añosas, hay que cuidarse, distanciarse, lavado de manos, la mascarilla y cuando se tenga chance de la vacuna, pues ponérsela también. Porque también he conocido familias o padres de familia que llevan a sus adolescentes a vacunar a Estados Unidos, así como también he conocido adolescentes que ya tienen una condición preexistente, por ejemplo una diabetes tipo 1, que ya están vacunados. Entonces de ahí la importancia de que hay que tener conciencia de que todos estamos en riesgo de infectarnos y mientras más nos expongamos, pues por supuesto mayor chance tanto de infectarnos como de complicarnos. ¿Usted tiene alguna noción de al día de hoy cuántos infectados hay en Costa Rica en este momento? ¿Infectados sintomáticos o De asintomáticos? los dos, sí. Pues el dato como tal, de contagiados como tal, sí no lo manejo. Más sin embargo, sí hay estadísticas que mencionan que por cada persona sintomática
puede haber hasta 5 a 6 personas que portan el virus, pero que no son sintomáticos. Entonces, de ahí la importancia de cuidarse y distanciarse, lavado de manos y el uso de mascarilla. Sí, muy bien. ¿Usted como médico ha visto algún doctor, algún colega, alguna persona que usted conoce y que por trabajar en esta área de la pandemia se ha visto infectada? Sí, señor, sí he conocido colegas que han padecido de la infección. Lamentablemente también he tenido colegas que debido a la infección han fallecido a raíz de esta, porque de ahí, bueno, uno en sala de urgencias o sala de cuidados intensivos, hospitalización, estás de cara a cara con el virus. De ahí la importancia siempre de lo que es el autocuidado, porque esto, como te digo, nos puede agarrar a todos. Pero sí, así he conocido colegas que se han infectado, la gran mayoría por dicha han cursado en la casa, normal, la gran minoría sí se han complicado y de ahí unos, dos, tres son los que han fallecido lamentablemente. ¿Qué pasa cuando la gente entra, digamos, alguien que viva, por ejemplo, en una torre y de repente hay alguien que está en cuarentena y de repente no hizo la cuarentena? ¿Cómo podríamos aconsejar o cómo podríamos nosotros asesorar, digamos, a los vecinos? ¿Qué nos recomienda usted? Si, por ejemplo, yo tengo conocimiento de una persona que está en cuarentena sea mi condominio o una torre, como usted menciona, el cuidado o el mejor cuidado es el autocuidado. Porque si yo llego a la casa, lo ideal es, bueno, si he estado aglomerado o en contacto o cerca de estas personas que están contagiadas pero están aisladas, lo ideal, bueno, apenas llegar a la casa, el lavado de manos, ojalá cambiarse la ropa o quitarse la ropa en la entrada, directamente irse al baño a ducharse para después el contacto con la familia. Igual también mientras yo tenga menos contacto con estas personas, pues obviamente menos chance de que yo me infecte. Más sin embargo, lo más importante siempre va a ser el autocuidado, como le acabo de mencionar. Sí, cuando uno habla de pandemia, ¿verdad? Piensa que esto es solamente una historia. Al principio la gente duda, al principio la gente cree que es mentira, que no está pasando nada, y vemos que cada día más, digamos, nuestro país, Costa Rica, se ve lleno de aglomeraciones de personas que no las pueden atender. Ustedes como hospital privado sí pueden atender a las personas, sí tienen espacios ustedes. Sí, señor. En sala de urgencias, así como también en la carpa de pacientes respiratorios, siempre vamos a tener personal disponible las 24 horas del día, todos los días del año, para atender a quien sea pertinente, por supuesto, atender. Y ahí me refiero cosas que sean respiratorias y no respiratorias. ¿Sí? ¿Cuántas sedes tiene en este momento el Hospital Metropolitano en Costa Rica? El Hospital Metropolitano cuenta con 3 sedes a nivel de lo que es el casco central en San José Centro, en lo que es Santana Lindora, así como también en el Mall Plaza Lincoln. También tenemos 2 sedes en lo que es fuera del casco central, una en lo que es en Liberias y otra en Cabo Velas, así como también en Quepos. Sí, muy bien. Y todas estas sedes están preparados para recibir enfermos de COVID. Sí, señor. Usualmente las sedes que están en las costas tienden a ser un poquito más pequeñas. Entonces, en el caso que haya un paciente sintomático respiratorio, se puede coordinar el traslado hacia la sede central, sea en San José o en Lindora. Sí, cuando hablamos de enfermos, ¿tienen ustedes ya en el hospital alguna cantidad de personas que estén enfermos y que ustedes los estén tratando? Enfermos por COVID como tal, o de sintomáticos respiratorios por COVID, no se están atendiendo actualmente, atendiendo en el sentido, perdón, de internarlos, perdón. Sí se atienden, pero no se admiten, ya que por ahora no tenemos una unidad de cuidado intensivo habilitada. Eso será ya próximamente con una remodelación que se está haciendo en el hospital, tal vez para después de la mitad del año. Pero lo que es la estabilización inicial se puede dar de manera rápida, así como también completa, para el eventual traslado a un centro que sí curse con una unidad de cuidado intensivo. Esto es porque si el paciente llegara a complicarse, que obviamente no es lo ideal, idealmente es tener la unidad de cuidado intensivo en el mismo centro.
Entonces, es mejor ver al paciente, estabilizarlo y en la eventualidad de que se pueda complicar, es mejor trasladarlo. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos con Oficina Jurídica Virtual en 930M Radio Costa Rica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Les habla el Life Coach, motivador de vida del programa Oficina Jurídica Virtual, para invitarlos a escuchar y ver por las plataformas este miércoles 9 de junio a la 1 de la tarde. Voy a entrevistar al candidato a la presidencia. Él se llama Carlos Valenciano Camer. Él es el candidato al partido Movimiento Libertario a la presidencia y vamos a escuchar todas las propuestas que él tiene para un gobierno democrático como lo es Costa Rica. No te lo puedes perder. Te invito a mi programa Oficina Jurídica Virtual de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica. Bien, y estamos en el segundo bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida, José Antonio Tabora, y estamos entrevistando a un médico del Hospital Metropolitano. Hoy el Hospital Metropolitano está patrocinando gracias a que el doctor Roberto López está dando su entrevista hablando sobre la pandemia y el COVID y todo lo que estamos viviendo en este momento. Doctor, usted como médico, ¿verdad? ¿Esperaba algo así? ¿Usted veía venirse esto? ¿Usted pensó en que ya esto se venía para Costa Rica? ¿Usted como médico, como una persona que trabaja en el área de la salud, usted ya veía venir esta situación para el país? No, sinceramente no. Cuando se dio el primer brote en Wuhan y empezaron a salir este grupito de personas infectadas con una neumonía muy severa, usualmente ese tipo de virus respiratorios tienden a esparcirse muy rápido. Yo lo que sí me imaginaba era eventualmente que cuando llegara el virus a Costa Rica había que usar mascarilla, distanciarse, pero lo que nunca me esperé fue pues, la violencia con la que este virus ataca al cuerpo. De que lo vemos todos los días cuando anuncian internamientos, anuncian la cantidad de gente en unidad de cuidado intensivo, lamentablemente también la cantidad de muertes que hay todos los días, y no solo aquí, sino a nivel mundial, y cómo eso golpea a todo lo que es la seguridad social. O sea, creo que ningún médico se hubiera esperado el impacto, por lo menos de esta infección, que nos hubiera generado a nivel, bueno, social, económico, cultural, obviamente también de salud, pero sí, algo completamente sin precedentes. Sí. ¿Usted de alguna manera ha sido afectado, su familia, su trabajo, su entorno, con esta situación que vivimos en Costa Rica? Por dicha, mi familia ni mi persona nos hemos infectado, ya que por dicha hemos tenido mucho cuidado con la parte de lo que es el distanciamiento, el lavado de manos, la parte de respetar lo que son las burbujas. Sí he tenido familia que sí ha padecido por lo menos de la parte económica con esto, entonces a lo que se puede, entre la familia se ayudan, pero como te digo, algo completamente sin precedentes y hay que seguirse cuidando porque si la familia se afecta, y claramente a uno también del aspecto emocional, por supuesto que le va a afectar, más sin embargo también es difícil a veces no verse de frente, no abrazarse, no darse un apoyo ahí cara a cara, más sin embargo, bueno, hay que acostumbrarnos a esto que es el nuevo normal. Sí, claro. ¿Cómo se está preparando el Hospital Metropolitano para recibir una nueva ola de infectados? ¿Ustedes están trabajando ya en esto, en este momento? Sí, señor. La parte con respecto a la remodelación del hospital, pues va bastante avanzada. No tengo la fecha como tal para la nueva remodelación para que esté abierta al público. Sí le digo que está a un muy corto plazo, pero la parte de urgencias de todas las sedes, así como también el personal que atiende a esos pacientes, estamos listos para atender a cualquier paciente que requiera de una consulta de sintomático respiratorio y por supuesto de otro tipo de consultas.
Sí, muy bien. Al hablar de otro tipo de consulta, esto ha afectado de alguna forma algunas otras consultas que no tengan nada que ver con el COVID. Por ejemplo, una operación, por ejemplo, una cirugía plástica, ¿qué afecta a una mujer embarazada? O sea, una mujer embarazada podría estar también enferma de COVID. Sí, señor. Cualquier tipo de persona que llegue a atenderse, por decir, vamos a ponerte un ejemplo, un dolor de abdomen, una diarrea o como usted lo menciona, una pacientita que esté embarazada. Cualquiera de estas consultas se atiende, cualquiera de estas consultas se atiende con todo el personal a toda cabalidad. Más sin embargo, siempre el COVID es un diagnóstico diferencial y por lo menos nosotros siempre hacemos un tamizaje con una prueba para determinar si el paciente tiene COVID o no. Esto solo se hace para los pacientes, por ejemplo, que requieren de una cirugía por un dolor abdominal, como te acabo de mencionar, Sí. o por un embarazo que requiere una cesárea, por ejemplo. Entonces, si el paciente con dolor abdominal que requiere cirugía o la pacientita embarazada que requiere su cesárea de emergencia o ya programada, pero tienen COVID, usualmente esos pacientes tienden a trasladarse a una sede, sea de la Caja Costarricense, donde ahí, como te mencioné anteriormente, en el caso de alguna complicación, está la unidad de cuidado intensivo contigo. ¿Qué le parece a usted el trabajo del ministro de Salud? ¿Qué le parece a usted la forma en que ha llevado el país y la forma en la que ha venido asesorando a Costa Rica en el campo de la pandemia en este momento? Pues bastante difícil y admirable, porque como te menciono, la pandemia que estamos viviendo era algo sin precedentes. Si, por ejemplo, tuviéramos tenido conocimiento de este virus hace, no sé, hace varios años y tuviéramos un protocolo a seguir de 1, 2, 3, 4 de lo que hay que hacer durante esta pandemia de COVID, yo creo que hubiera sido más sencillo, pero obviamente eso no pasó. Entonces, el trabajo del ministro con respecto a cómo ha llevado la consejería, cómo ha llevado también el plan de vacunación, pues es bastante admirable porque el ministro ha demostrado trabajar del día a día. Y día a día me refiero a lo nuevo que sale con todos los días de investigaciones, así como también evidencia científica, así como también de la mano con otros cuerpos gubernamentales. Lo que ha hecho él, pues también me imagino que otros ministros a nivel centroamericano, americano, europeo, asiático, africano, Australia, ha sido pues algo, como te digo, sin precedentes y que va de la mano, pues por supuesto, de un análisis muy estricto. Entonces, pues de la parte mía, sí califico la acción del ministro como pues excelente, porque no debe ser sencillo dirigir un cuerpo de salud, un cuerpo médico en algo que no tenemos evidencia, y esa evidencia que sale día a día pues nos enseña entonces cuáles son los caminos a seguir y los mejores caminos a seguir como comunidad. Sí, cuando estamos hablando de los médicos de la nueva generación, las personas que todavía están estudiando para ser médicos, para especializarse, ¿verdad? En estas áreas tan complicadas, ¿usted ve a un futuro un gran plan de compensación en el área del COVID? ¿Usted cree que esto se va a acabar? ¿Va a seguir? ¿Qué piensa usted de esto? Yo creo que el COVID no se va a acabar pronto. Puede que tal vez en unos años sí se vuelva como un resfrío, como hubo gente que dijo al principio que eso era una gripecita, un resfrío sencillo. Eso eventualmente puede que sí pase, pero tal vez a 3, 5 años. A futuro, lo que veo es que tal vez las unidades de cuidado intensivo, así como también los cuidados críticos de esos pacientes, van a disminuir, porque eso va a pasar cuando la gran mayoría, y ojalá el 100% de la población, se vacune. Porque se sabe que si, por ejemplo, yo me vacuné o la persona en la par mía se vacunó y por X o Y razón nos dio COVID, si nos da COVID leve, perfecto, paso el aislamiento en lo que es el hogar. Entonces, me imagino que para el futuro, pero teniendo en cuenta que tiene que pasar, como te digo, la vacunación, así como también otro tipo de cuidados y que eh, la inmunidad de rebaño actúe para que el impacto del virus no afecte tanto lo que es la morbilidad y mortalidad de las personas. Cuando eso suceda, va a pasar en
bastante tiempo y del cuerpo médico que viene, pues claramente deberán ser entrenados y entrenadas en este tipo de áreas porque ahora cualquier tipo de médico debe saber el manejo básico desde un equipo de atención primaria hasta un nivel hospitalario de los pacientes COVID. Sí, cuando hay gente que siente que tiene síntomas, que le duele la garganta, que le falta la respiración, ¿verdad? Y no es COVID, y no es la enfermedad de COVID, y es una simple gripe o es un simple dolor de glándulas, esto se siente a confundir. Hay gente que está como en paranoia en este momento. Sí, claro, porque imagínese que usted está en un restaurante y de repente se te atravesó un granito de arroz y tosiste. Entonces ya, claro, todo el mundo te vuelve a ver de que mira, esta persona puede que tenga COVID. Entonces genera mucha ansiedad y mucho estrés físico. Hemos tenido un montón de personas que, por decirte un ejemplo, que me vine en la madrugada de Punta Arenas para San José y me pegó el cambio de clima y empecé a toser, pero creo que tengo COVID, entonces consulto. Eso pasa todos los días. La recomendación que yo le hago a las personas es que si usted sabe que estuvo en contacto con una persona que está positiva, si usted a conciencia sabe que rompió su burbuja social, que no utilizó mascarilla, que no se distanció, que no se lavó las manos y usted inicia con una tos seca, con falta de aire, con dolor de cuerpo generalizado, usualmente hombros, espalda, cadera, es mejor que consulte. Si usted ve que, por ejemplo, hay una causa a raíz de esto, entonces igual consulte, pero es poco probable que sea COVID. De ahí también la recomendación de que las personas tengan un oxímetro de pulso en el hogar. El oxímetro de pulso es un método muy barato, fidedigno, para saber si la función pulmonar está afectada. Entonces, eso también es una recomendación que yo le hago a muchos pacientes. Tengan un oxímetro en la casa, mídanse el oxígeno en sangre. Si usted ve que su oxígeno es menor a 95%, lo normal es arriba de esto, y usted siente falta de aire, es mejor que consulte para hacerse la prueba. Ya para personas, por ejemplo, que no tienen ningún padecimiento y quieren estar un poco más seguros, entonces monitorizar el oxígeno y por supuesto las medidas que hemos venido diciendo. Sí, cuando la gente entra en paranoia, que de repente piensan que rompieron la burbuja, que alguien los tocó, que alguien los saludó, etcétera, y no es COVID, ¿verdad? Y necesitan buscar un hospital como el Hospital Metropolitano, ¿verdad? Las pruebas de COVID están expuestas para un cliente las 24 horas del día. Puede llegar una persona a las 12, 1, 2 de la mañana. Sí, señor. Lo que son las sedes que son funcionales 24 horas, que es la sede de San José y la sede de Lindora, perfectamente pueden atender a esa persona las 24 horas del día, todos los días del año, a la hora que esa persona se gusta hacer la prueba, se le hace sin ningún inconveniente y sin ningún tipo de cita previa. Ujú. ¿Cómo es el proceso de la prueba de COVID? Digamos, ¿cuánto cuesta en el Hospital Metropolitano? ¿Hay que sacar cita? ¿Cómo se hace? Usualmente la prueba que tiene pues más peso a la hora del diagnóstico es la prueba del PCR, que es el hisopado nasofaringio. Si el paciente cree o tiene síntomas sugestivos de COVID, usualmente lo que el paciente se apersona a lo que es la sede con los personeros que están en la puerta, miden la temperatura. Antes de eso hay que lavarse las manos para ingresar al hospital. El personero que mide la temperatura pregunta el motivo de la consulta. La persona dice, ok, vengo a hacerme la prueba. Entonces esta persona lo dirige hacia el sitio donde es la prueba. Después de esto, la persona lo que hace es que llena un formulario digital para tener toda la información del paciente y generar una identificación digital de lo que va a ser la prueba. Posterior a esto, la persona pasa con un técnico de personal de salud para hacer la toma de la muestra. La toma de la muestra se hace con un hisopo delgado donde se toma una muestra tanto de la garganta y del tejido nasal. La prueba no duele, lo que ocasiona es un poquito de incomodidad.
te puede dar hasta sensación como de estornudo, por así decirlo. Esta prueba luego, el hisopo se introduce en lo que es un medio específico de cultivo y eso se envía al laboratorio. La parte de lo que es el costo ronda alrededor de los 47, 52 mil colones y las pruebas usualmente están en un lapso de 24 a 48 horas. Muy bien. ¿Cómo dan el resultado? ¿Por correo electrónico, un documento? ¿Cómo lo hacen? Sí, señor, por correo electrónico se emite. Cuando la persona llena el formulario digital, ahí viene el contacto. Igual también se le notifica vía telefónica en el caso de que el correo, por X o Y razón, porque a veces pasa de que lo ponen con un punto de más o una letra que se equivocó. Entonces también la vía telefónica es otra vía para notificar a los pacientes. Cuando la persona se da cuenta que está enferma del COVID, ¿qué pasa? ¿Se manda para el hospital? ¿Se manda para su casa? ¿Cuál es el siguiente proceso? Eso pues va a depender mucho del tipo de paciente, porque si por ejemplo yo hoy siento fiebre y calentura, entonces me hago la prueba y salí positivo. Entonces, si las personas que están positivas es demasiada la tos, es una fiebre que no me baja, es una falta de aire en reposo, y es una falta de aire en reposo me refiero a que estoy sentado en la silla o el sillón y me siento que me estoy ahogando. Esos son signos de que tenés que consultar a un hospital para hacerte exámenes complementarios, donde iba a haber exámenes de sangre, radiografías, ver la necesidad de ponerte oxígeno dependiendo de la saturación que tengas, y de ahí, de los exámenes de laboratorio, vamos a medir lo que es la severidad para ver si el paciente es necesario internarlo o inclusive mandarlo al hogar con tratamiento. Ya si, por ejemplo, fue que tuve tos seca, fiebre un día, me hice la prueba, estoy positivo, pero no tengo ningún tipo de síntoma además, o yo tolero los síntomas, o lo que mencioné anteriormente, que la saturación de oxígeno no baja a más de 92, son pacientes en teoría estables y que pueden cursar su aislamiento en el hogar. Sí, muy bien. Cuando la persona pasa estos procesos, ¿verdad? Y siente que ya no está enferma, pasó una cuarentena, estuvo enferma, ¿cómo hace la persona para darse cuenta que ya no tiene el virus? Viera que eso todavía está en investigación, porque a veces pasa que, digamos, yo tuve COVID, hice mi aislamiento 2, 13, 14 días, y lo que me dio de COVID fue que perdí el olfato, por decirte un ejemplo. Sí, O me dio tos nada más, o me sí. dio solo fiebre. Ha habido estudios donde los hisopados o las pruebas posteriores a COVID pueden salir positivas hasta 2 a 3 meses después de que usted fue diagnosticado. De ahí también la importancia de lo que son los anticuerpos. Los exámenes de anticuerpos también me pueden decir si yo estuve infectado hace X cantidad de meses, que eso se ha visto inclusive que exámenes de anticuerpos muestran que ha habido pacientes que salen positivos hasta 6 meses luego. Ya que, digamos, usted pueda ser capaz de transmitir el virus, eso sí es más difícil, más si ya está vacunado como te acabo de mencionar. Aquí lo importante es también ver que si usted tiene algún tipo de síntoma posterior a lo que es la infección del COVID y es un síntoma que es limitante, también hay que consultar. ¿Por qué? Porque se ha visto en el síndrome post-COVID que son síntomas variables que se presentan 4 semanas luego de la infección, va a haber síntomas un poco más incómodos del usual, entonces es mejor consultar para ser revisado. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta entrevista con el doctor Roberto López del Hospital Metropolitano. Y usted me va a decir, ¿y cómo hago para superarme? Lo primero que tiene que hacer es creer en usted mismo. Tiene que creer en usted, porque si usted no cree en usted, entonces nadie va a creer en usted. Lo primero es creo en mí, creo en mis habilidades, creo en mis proyectos, creo en mis sueños, creo en los anhelos de mi corazón, porque cosas grandes, mayores y extraordinarias usted verá. Porque verá la misericordia de Dios primero en usted, porque usted no puede repartir, usted no puede dar lo que usted no tiene. Entonces primero me alimento espiritualmente, busco un mentor, busco un guía espiritual, busco
busco a alguien que ore por mí y que me guíe al paso y al propósito y al diseño para el cual fui establecido, y empiezo a alimentarme espiritualmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Les habla el Life Coach, motivador de vida del programa Oficina Jurídica Virtual, para invitarlos a escuchar y ver por las plataformas. Este miércoles 9 de junio a la 1 de la tarde voy a entrevistar al candidato a la presidencia. Él se llama Carlos Valenciano Camer. Él es el candidato al partido Movimiento Libertario a la presidencia, y vamos a escuchar todas las propuestas que él tiene para un gobierno democrático como lo es Costa Rica. No te lo puedes perder. Te invito a mi programa Oficina Jurídica Virtual, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica. Bien, y estamos en este tercer bloque. Estamos entrevistando al doctor Roberto López del Hospital Metropolitano. Estamos hablando de todas estas situaciones que estamos viviendo en el país con el asunto del COVID. Y quiero decirle, don Roberto, cuánta necesidad hay en este país de escuchar una entrevista como esta. Usted no sabe el favor que le está haciendo usted hoy a la población costarricense, porque hay dudas y consultas que la gente hace, ¿verdad? Y bueno, ¿quién más que el Hospital Metropolitano para ponernos a una persona que pueda explicarnos un poco, ¿verdad?, la situación que está viviendo el país? Cuando una persona dice, bueno, ya no tengo COVID, ¿verdad?, pasé mi proceso, estuve enfermo con esta epidemia, lo que me dio fue falta de olfato, o estuve con fiebre, pero ya se me quitó la fiebre, y entonces la persona cree que ya está bien y de repente viene y le da una recaída. ¿Usted ha visto a alguien así? Infecciones por COVID, muy pocas, muy pocas. Usualmente eso se da en pacientes que tienen muchas comorbilidades, y comorbilidades son: tengo azúcar, tengo presión, padezco el corazón, fumo, obesidad, sedentarismo, por lo menos 3 de esas. Y también pasa cuando las personas no tienen los cuidados necesarios. Pasa, por ejemplo, que ya tengo X persona que está vacunada, y ya, solo con estar vacunado creo que ya no me tengo que distanciar, ni lavar las manos, ni romper burbujas. Entonces, si yo, entre comillas, como decimos los costarricenses, empezamos a ser loco, eso pues da más hincapié a que yo me vuelva a reinfectar. Los casos como tal de reinfección no son tan frecuentes, y a lo que se ha visto no se complican tanto como la primera vez. Más sin embargo, no hay que jugarse el chance. Entonces, si pasara de que usted cursa con una reinfección, primero hay que estudiar por qué fue que se dio, pero también pensar mucho en esos factores de riesgo que la persona tiene y el control sobre los mismos, así como también los cuidados que hemos venido diciendo en esta tarde. Sí. Cuando las personas entran en esa parte de la limpieza de su casa porque por algún motivo tiene que recibir una visita, ya sea algo particular, su vida normal, su familia, su burbuja, estas casas, la casa de uno, tiene que estarse desinfectando una vez al día, 3 veces al día, a cada rato. ¿Cómo lo recomienda usted? En realidad, la recomendación como tal sería que en las partes donde hay más contacto, por decirte algo, la mesa donde yo como, esto se debe estar limpiando pues previo a la ingesta de alimentos, así como también las cosas que yo más toco en el hogar. Es muy difícil claramente estar limpiando 3, 4 veces al día, a menos de que tengas una persona que esté ahí limpiando el 100% de las veces. Pero ahí lo más importante es que si yo estoy con las manos lavadas y por X o Y razón toqué algo y estoy trayendo el virus en lo que son las manos, mientras yo me lave las manos o sé que estuve en contacto con alguien y la ropa me la quito en la entrada de la casa y paso al baño directamente, es menos probable que yo agarre y lo que tengo de infección en las manos lo pase a una superficie. Ya como te digo, si yo, por ejemplo, quiero aumentar lo que es la limpieza,
Entonces, en las zonas de mayor contacto, como la mesa, la cocina, el baño, eso sí sería periódico estarlo limpiando, pues con soluciones con alcohol arriba del 70%. Muy bien. ¿Qué pasa con los desinfectantes y los cloros? ¿Eso también funciona? Idealmente, los desinfectantes con cantidad de alcohol arriba del 70% o detergentes que sean de una base jabonosa son los indicados en este caso, porque se ha visto que la mayoría de virus respiratorios, no solo COVID, eh, dejan de funcionar o por lo menos rompen lo que es su funcionalidad cuando se someten a lo que es el jabón. Inclusive con un jabón inclusive tan sencillo de usar como el jabón lavamanos, algo tan fácil de hacer para parar lo que es la transmisión es lo más efectivo para esto. Ya hablando anteriormente con la pregunta que me acabas de hacer, si yo quiero limpiar una superficie, ojalá con base alcohol o base jabonosa. Sí, ¿qué pasa con la ropa? Digamos, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo llevo mi ropa a la dry clean y a una lavandería especial, pero digamos una persona que tiene que lavar su ropa y que puede estar infectada, o sea, que hay algún tipo de recomendación de la forma en cómo se debe de lavar la ropa. Idealmente, si usted tuvo en contacto con una persona sospechosa o positiva, o por lo menos yo que trabajo en un hospital, lo ideal es agarrar esa ropa y lavarla aparte completamente del resto de ropa. Claro que el virus se inactiva ya con agua y jabón, pero lo ideal es lavarla aparte. Lo ideal entonces es meterla en una palanganita con agua, usted le echa su jabón, deja que se remoje X cantidad de horas y ya después usted la puede manipular, pero siempre y cuando se haga aparte de la ropa usual de que la familia o usted también puede utilizar. Sí, yo por el trabajo que realizo en televisión y en radio y prensa conozco muchos médicos y tengo amigos médicos que me dicen que llegan a su casa, que agarran los zapatos, se quitan los zapatos, que desinfectan los zapatos y que inmediatamente llegan y se bañan en su casa porque sienten como esa necesidad, ¿verdad? Eso es parte del protocolo. Sí, señor, sí, señor, por lo menos para las personas que trabajan en salud debe ser un protocolo pues diario. Ya si, por ejemplo, hay alguien que no trabaja en salud, pero como te digo, cree o siente que estuvo en contacto con personas, lo ideal es o dejar los zapatos afuera, agarrar la ropa, tener una canastita aparte, lavarla aparte y uno meterse directamente a lo que es el baño. Ya después de eso, usted se cambia, está con su familia y demás, pero lo ideal es seguir ese protocolo. Ujú. ¿Qué pasa con un matrimonio? Son parte de una burbuja, pero de repente aparece el esposo con el COVID y ella no. Si ellos, por ejemplo, bueno, claramente usted lo acaba de decir, un matrimonio, me imagino que conviven en la misma casa, duermen en la misma cama. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, me infecto, mi esposa tiene que ser positiva por nexo. Entonces, ella idealmente debe aislarse conmigo. Ya si, por ejemplo, ella presentara síntomas, lo ideal es que se haga la prueba o puede hacerse la prueba desde el momento en que se dio cuenta de que yo estaba positivo. Ahí lo importante también es, y ahí usted tocó un aspecto muy importante porque también es una consulta muy frecuente. Supongamos que yo fui a un restaurante con un amigo con el cual no vivo y ya estuvimos hablando, tomando y qué sé qué ya. Bueno, y me doy cuenta que mi amigo es positivo. Me dijeron, mira, Roberto, soy positivo. Entonces, pasa mucho que las personas acuden de inmediato a hacerse la prueba y la prueba está negativa al día siguiente. Entonces ya me dio la tranquilidad de que estoy negativo. Pero pasa que a la semana siguiente empecé con síntomas, me siento malísimo, me vuelvo a hacer la prueba y estoy positivo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo me infecto del virus, el virus tiene que durar entre 3 a 5 días para subir a lo que es la mucosa nasal. Y a partir de ahí va a ser sintomático de los 7 a los 10 días desde el contacto con esta persona. Una recomendación es que si usted, por ejemplo, estuvo en contacto con un familiar que está positivo, la recomendación es hágase la prueba por lo menos de 7 a 8 días luego de ese contacto para darle chance a lo que es el virus a salir en la prueba.
porque a veces pasa que una prueba negativa da esa tranquilidad de que, mira, estoy negativo, no estoy infectado, pero entonces pasado mañana me voy a ver con otro amigo, o en 5D me voy a ver con un tercer amigo, y puede que no tenga síntomas. Entonces eso genera mayor transmisibilidad del virus. Entonces, si yo vivo, perdón, volviendo a la pregunta, si yo estoy con mi familia, estoy positivo, mis familiares están positivos por nexo, no necesariamente por prueba. Ya si están sintomáticos, ahí sí mejor se recomienda la prueba, porque se ha visto que a veces llega la pelota de familia a hacerse las pruebas y entonces eso genera, por supuesto, aglomeración de personas. Bueno, vamos a hacer la última pausa y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Les habla el Life Coach, motivador de vida del programa Oficina Jurídica Virtual, para invitarlos a escuchar y ver por las plataformas este miércoles 9 de junio a la 1 de la tarde. Voy a entrevistar al candidato a la presidencia. Él se llama Carlos Valenciano Camer. Él es el candidato al partido Movimiento Libertario a la presidencia y vamos a escuchar todas las propuestas que él tiene para un gobierno democrático como lo es Costa Rica. No te lo puedes perder. Te invito a mi programa Oficina Jurídica Virtual de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica. Bien, y estamos en el último bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora desde 930M Radio Costa Rica. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la presidencia, gerencia comercial y corporativa del Hospital Metropolitano, porque gracias a ellos hoy, ¿verdad?, tenemos la presencia de este doctor evacuando preguntas necesarias, ¿verdad?, de parte de toda la población costarricense. Don Roberto López, ¿alguna recomendación que usted quiera darle a las madres de familia que tienen niños, que salen, que juegan, que andan con otros chiquitos y que se les olvida, ¿verdad? Porque son niños, se les olvida que están exentos, que no están exentos, perdón, a recibir una enfermedad como esta? La recomendación y la más fácil es el lavado de manos apenas estamos con el ingreso del niño a la casa. Si se conoce que los niños juegan en grupo, entonces meterlo a bañarse inmediatamente, como les acabo de mencionar. Lo más difícil, no romper lo que es las burbujas, porque los niños son niños. Y claramente yo jugaba chiquillo con mis amigos, me imagino que usted, caballero, también jugaba chiquillo con sus amigos y demás, y es muy difícil quitar esa parte social y el crecimiento emocional de un niño. Hasta donde sea posible, ojalá no romper burbujas, pero si es inevitable, porque cuántas parejas costarricenses envían a sus niños a guarderías porque no pueden cuidarlos por estar trabajando, eso nos pasa a todos. Lo ideal es, entonces, si usted sabe que el niño juega, apenas entren, lávenle las manos. Si usted sabe que viene así sudando, chorreando, por así decirlo, meterlo al baño y al más mínimo síntoma de fiebre, tos, congestión nasal, decaimiento, es mejor consultar para que un profesional evalúe si es necesario hacer la prueba o no. Uh-huh. Don Roberto, cuando hay una mujer embarazada y ella cree que tiene COVID, ¿verdad? ¿Qué pasa con su embarazo? Usualmente el embarazo tiende a cursar sin ningún tipo de inconveniente, fuera de que haya alguna complicación por el COVID o que la persona embarazada ya tenga algún factor de riesgo como hipertensión previa en el embarazo, diabetes previa en el embarazo, ya hay antecedente de pérdidas, hay antecedente de algún tipo de enfermedad sanguínea. Ese tipo de cosas, si pasara de que la muchacha embarazada tiene ese factor de riesgo y cree que está infectada, claramente tiene que consultar a un servicio de urgencias para ser valorada y medir ese riesgo que tiene de que el embarazo se pueda complicar.
Porque el COVID, al ser una enfermedad vascular, y a eso me refiero, que es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, claramente puede complicar con estados inflamatorios de que se me empeoró la hipertensión del embarazo, se me empeoró el control del azúcar en el embarazo, se me empeoró el problema de la sangre que tenía en el embarazo. Entonces siempre es mejor tener ese tipo de cuidados y por supuesto consultar cuando sea pertinente. Sí, muy bien. ¿Cuáles son los números de teléfonos de emergencia o de urgencias de el Hospital Metropolitano? ¿Usted lo tiene a mano ahí? Sí, permítame un segundito. Permítame un segundito. Por lo menos de la sede central, el 4035-1212, ahí lo van a dirigir sobre el servicio que usted requiera, sea de emergencias, laboratorios, rayos X, inclusive para sacar cita con especialistas. Para repetirlo, disculpe, el 4035-1212 sería el número para información con el hospital nuestro. Sí, muy bien. Cuando uno llama al hospital a este número, la persona que contesta inmediatamente la remite a la necesidad que la persona tiene. Sí, señor. Usualmente hay un menú electrónico. Ya si, por ejemplo, dentro del menú electrónico el usuario no encuentra lo que él o ella necesiten, pues al final siempre va a haber una operadora que le va a asistir con la duda del servicio que se requiera. Sí, bueno, muchísimas gracias al doctor Roberto López y también a Rebeca Villalobos, encargada de prensa del Hospital Metropolitano. Muchísimas gracias. Quiero darle esta oportunidad a usted. ¿Tiene algo importante que decirnos antes de que nos deje la comunicación hoy? Seguirnos cuidando, por favor. Esto es un virus muy serio que, como dije antes, esto ha sido sin precedentes a nivel social, emocional, de salud. Por favor, hasta donde sea posible, no aglomerarse. Por favor, no olviden el lavado de manos, el uso de mascarilla, no romper las burbujas sociales. También muy importante, si tienen el chance de vacunarse, por favor, háganlo. Habrá información, así como también personas que desmienten la vacunación por X o Y razón. Y les pido por favor que pongan una balanza de lo que es el beneficio al riesgo de sí o no vacunarse. Si yo me vacuno, puede que me dé un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, de cuerpo, algo normal de las vacunas. Pero si yo no me vacuno y no me cuido, pues a nadie claramente se le desea una estancia en unidad de cuidado intensivo. La pérdida de un ser querido es muy duro. Uno como médico que da noticias a veces fuertes, familiares que uno conoce o amigos que uno conoce que han perdido un familiar por COVID. Muchas de estas veces es por no acatar medidas que en realidad son muy sencillas. Entonces, si tenemos el chance, por favor, de hacerlo, por favor, hagámoslo, porque todos vivimos en este país, todos como comunidad tenemos que cuidarnos, no importa si somos hombres, mujeres, nuestra etnia, preferencias, seguimiento religioso, político, lo que sea, eso no importa. Todos somos costarricenses y vivimos en este pedacito de tierra que queremos mucho y todos tenemos que cuidarnos de esta manera, por favor, muy sencillas. También, ya para terminar, recomiendo que tengan cuidado con las noticias falsas, sean críticos, sean escépticos, busquen una fuente, comparen noticias, sigan informaciones de los medios que son oficiales, por favor, porque también lamentablemente corre demasiada información falsa con respecto a COVID. Entonces hay que tener mucho cuidado, más ahora en estos tiempos de redes sociales y donde la información vuela. Y pues les agradezco mucho la atención para el día de hoy. Sí, muchísimas gracias al Hospital Metropolitano, al doctor Roberto López. Roberto López, muchísimas gracias. Desde el estudio de 930 AM Radio Costa Rica, habló para ustedes Life Coach o motivador de vida de Oficina Jurídica Virtual. Nos vemos.